En el vídeo de hoy pues vamos a ver cómo escoger una planta de vivero para crear un bonsai. He decidido hacer este vídeo pues porque me habéis hecho muchas preguntas sobre este tema y así espero aclararos pues muchas de vuestras dudas sobre esto. Lo primero que tengo que decir es que muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado fotos de vuestros plantones comprados en vivero, aunque lamentablemente a más de uno pues le he tenido que decir que esa planta que tenían pues era imposible para hacer un bonsai, ya que tenía enormes defectos y con el tiempo lo único que pasa es que se agrava. Es normal que nos pase esto. Yo mismo, por ejemplo, pues he comprado muchísimas veces plantas en los viveros que luego, según aprendía, pues me daba cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Y lo malo pues no es el dinero que siempre va y viene, sino que invertía el tiempo en algo imposible por rectificar. Por eso hago este vídeo, para que vosotros no perdáis el tiempo en algo que no merece la pena. Y cuando compréis algo en un vivero, pues sepáis distinguir un buen material para hacer un bonsai de uno malo que jamás va a ser un bonsai. Lo bueno que tiene de comprar una planta en un vivero, pues es que vamos a ganar tiempo. ¿Por qué vamos a ganar tiempo? Pues muy sencillo, porque para hacer un bonsai, esa planta pues ha estado creciendo en un recipiente largo tiempo, es decir, en un contenedor pequeño, en una maceta, y sus raíces están todas pero en un sitio muy pequeño. Y a la hora de meterlas pues, en una maceta de bonsai siempre va a ser menos traumático para el árbol. A la hora de escoger una planta en un vivero, pues lo primero que tenemos que ver es si la planta en cuestión que queremos adquirir está sana, libre de plagas y de enfermedades. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que si el árbol merece la pena, pues tenemos que ver, dependiendo qué tipo de plaga es, si se puede atacar con facilidad con fungicidas. Es decir, si tiene polgón, alguna plaga así pequeñita, pues sabemos que la podemos tratar con fungicidas. Luego también, si vemos por ejemplo que el árbol pues está a falta de nutrientes, que tiene las hojas un poquito amarillitas y demás, pues también tenemos que tener en cuenta que si merece la pena pues le podemos dar fertilizantes y de esta manera pues poner el árbol que esté sano. Lo que yo tampoco os aconsejo mucho es que os fijéis mucho en la tierra, ya que la vamos a cambiar. Entonces no merece la pena fijarse en la tierra que trae esa planta. Aunque normalmente pues en los viveros siempre las tierras son muy malas. Pero bueno, ya os digo que eso no merece la pena mirarlo, porque luego una vez que lleguemos a casa, pues dependiendo de cómo tenga la tierra y demás, pues haremos un trasplante de emergencia o esperaremos un poco a la época del trasplante y haremos un trasplante. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el tronco. Hay que buscar pues bueno, un tronco que sea interesante, si es posible pues que tenga curvas suaves, aunque bueno, los troncos que tienen curvas muy pronunciadas, dependiendo del estilo que le queramos dar al bonsai, nos pueden servir. Por ejemplo, un azotado por el viento que puede tener curvas muy de ángulo recto y también un estilo cascada. Luego pues también los que son troncos rectos, si vemos que es interesante y tiene conicidad, pues nos puede servir también dependiendo del estilo que le queramos dar al bonsai. También, pues eso, nos tenemos que fijar en que tenga conicidad el tronco, aunque es más difícil, pero bueno, lo podemos encontrar. Y lo que nunca hay que coger es un árbol pues que justamente en la base, que le pasa a muchos plantas de vivero, justamente en la base donde empieza la raíz, donde está el levari, ahí hace una adelgaza el tronco y luego un poquitín más arriba engorda el tronco. Eso directamente hay que desecharlos, porque a mí me ha pasado de comprar más de uno y hacer unas técnicas justo en la parte de abajo para que engrose el tronco y se disimule esa parte que está más delgada, pero me ha resultado imposible, he perdido el tiempo. Entonces, cuando veis uno de estos, directamente desecharlo, aunque parezca bueno para hacer un buen bonsai, pero directamente desecharlos. Y luego, bueno, también lo que hay que tener en cuenta en un tronco es que si es ya grueso va a ser muy difícil de rectificarlo. Es decir, si tenemos una curva para un lado y queremos que un poquito más arriba el tronco gire para el otro lado y tenemos que hacerlo, no tenemos que tener en cuenta pues eso, que es muy difícil. A ver, no es imposible porque son técnicas que sí que hay y que se pueden hacer. Pero bueno, ahora vamos poquito a poquito y más adelante sí las diré. También en un vivero lo que tenemos que hacer pues es buscar en los sitios donde son rincones o vemos que el vivero tiene una zona apartada que está muy sucia, porque hay muchas veces dejan plantas que tienen troncos muy retorcidos.
ya que, bueno, para los jardineros pues no es interesante, porque en el momento que una planta pues empieza a tener curvas muy pronunciadas, un jardinero, al no ser que sea vertical, pues lo desecha. Entonces directamente el viverista lo que hace es cogerlo, dejarlo en un rincón y bueno, si se vende se ha vendido, pero para un bonsai, por ejemplo, puede ser un material muy bueno. También en un vivero podemos encontrar plantas pues, que han sufrido durante varios años pues, una buena poda. Y bueno, pues son un buen material ya que les ha dado carácter a la planta, engrosando pues, el tronco y teniendo una ramificación fina y compacta para poder pues eso, crear un buen bonsai. Yo, por ejemplo, hace muy poquito he adquirido 2 juníperos que he encontrado en un vivero y los he comprado directamente porque son troncos muy potentes, no son muy altos y aparte tienen una ramificación pues muy compacta. Lo único que no vamos a encontrar en un vivero es un árbol o planta pues que tenga la estructura ideal para crear un bonsai. Siempre vamos a encontrar algo que es muy parecido y que podemos sacar un buen provecho a ese material. Luego, ahora, pues lo que vamos a ver es los árboles o plantones que tenemos que huir de comprarlos, es decir, que nunca deberíamos de adquirirlos en un vivero. En esta foto pues vemos un árbol que tiene unas curvas muy exageradas. Este tipo de árboles pues seguramente que se les ha dado forma con un alambre. Lo único pues que dándole esas curvas tan pronunciadas este árbol nunca se va a convertir en un bonsai. Si por ejemplo es una especie pues que es rara y sí que nos interesa comprarlo, la única manera que hay para que se convierta pues eso en un futuro bonsai sería pues cortar justamente casi en la base del tronco y empezar por desde cero. En esta otra foto pues vemos un árbol con las raíces radiales que tiene un engrosamiento justo en el nacimiento de las raíces. Este nunca pues va a llegar a ser un buen bonsai, ya que con los años ese engrosamiento pues va a ir a peor. A mí me ha pasado que me he tirado durante muchos años con él y al final pues me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. También pasa esto pues con heridas que son muy grandes en el tronco y al final van formando un callo pero se va convirtiendo en un defecto muy feo. Y por mucho que intentemos quitarlo y sanearlo, pues es imposible y cada vez va a ir a peor. En esta otra foto que vemos también, pues que también nos pasa en los viveros cuando vamos a verlo, que vemos árboles pues que se ven muy bien las raíces superficiales. Y pues nos parece siempre que son muy interesantes para un bonsai. Lo único que no hay que dejarse tentar por estas formaciones extrañas, ya que estas raíces como esta, pues a la larga lamentaremos el haberlo comprado, porque jamás vamos a poderlas corregir, siempre va a ir a peor. Entonces siempre hay que huir de estas formaciones de raíces. Luego también los injertos tampoco son buenos para crear unos bonsai, ya que en el punto por donde se ha injertado el árbol nunca va a desaparecer, siempre va a tener ese abultamiento e incluso con los años va a ir a peor, ese abultamiento siempre va a engrosar. Entonces siempre tenemos que huir también de comprar esos tipos de árboles. También hay que tener muchísimo cuidado, pues por ejemplo, os voy a decir una anécdota que a mí me pasó. Que un día fui a un vivero y me compré pues eso, un Cotoneaster, que tenía muchísimas ramitas que crecían desde abajo. Y yo pensaba, bueno, pues en el momento que le quite un poquito de tierra, pues voy a tener ahí un triple tronco y demás que va a quedar muy chulo. Pero luego lo que me pasó es que a la hora de trasplantarlo me llevé una mala sorpresa. Es que que no tenía tronco, es decir, todas las ramitas que creía que nacían de un mismo punto eran individuales. Y bueno, lo único que me quedó pues fue coger todas una a una y hacer pequeños arbolitos, muy pequeñitos. Pero vamos, ya os digo que tener mucho cuidado también con eso, porque a lo mejor veis que hay bastante ramificación y decir, bueno, está abajo el tronco y luego os podéis llevar esa sorpresa. Cuando hemos localizado un árbol o una planta que nos interesa, también debemos por destapar con cuidado y con un palito sin que nos vean las raíces hasta encontrar las raíces que son más gruesas, para ver si tiene una buena apariencia o una buena colocación. También lo que nos podemos encontrar en un vivero es que el árbol que, por ejemplo, que nos guste, que queramos comprar, tiene posibilidades para crear un bonsai, pero sin embargo las raíces salen de la maceta y continúan en el suelo. Si es así, no nos quedará más remedio que arrancarla. Pero lo único que tenemos que tener cuidado es que al llegar a casa no podemos hacerle un trasplante,
porque ya les hemos cortado raíces en el vivero, y si le hacemos otra poda de raíces pues seguramente sea el fin del árbol y se nos muera. También tenemos que tener cuidado si tiene demasiadas raíces en el suelo del vivero y al cortarlas sea demasiado corte de raíces, y al final lo único que lograríamos sería matar al árbol y que cuando estemos en casa al cabo de muy poquito tiempo se nos muera. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de que las raíces que están por el suelo del vivero no sean muchísimas. Ya por último, lo que nos tenemos que fijar cuando vayamos a adquirir una planta de vivero es que, por ejemplo, dónde está ubicado el árbol. Es decir, si está a pleno sol, si por ejemplo está a semisombra o si está en un sitio donde hay corrientes de aire. Porque al llegar a casa hay que ponerle más o menos en las mismas condiciones donde estaba en el vivero y se aclimate pues lo más rápidamente posible a su nuevo hogar. Ahora os voy a enseñar los juníperos que he adquirido no hace mucho y es un claro ejemplo de lo que deberíamos de intentar buscar en un vivero. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que tenemos que ir buscando en un vivero. En este caso hemos conseguido una picia que está bastante bien porque es muy compacta, tiene mucha ramificación secundaria, y luego aparte otra cosa de la que os había dicho antes era que siempre hay que intentar buscar un tronco que tenga unas curvas y demás, pero tampoco está mal que tenga, por ejemplo, un tronco recto. En este caso el tronco es recto, pero lo que hemos conseguido, y es muy bueno, es que tenga una conicidad el tronco, es decir, en la parte de abajo es muy gordo y según va subiendo va disminuyendo hasta llegar a la parte del ápice, que es la parte de arriba, que es una ramita que es muy fina. Y es lo que debemos de intentar buscar. Lo único que no hemos conseguido conseguir con este árbol es que, por ejemplo, el nevari, que es la parte donde el nacimiento de las raíces, no lo tiene bastante ramificado, no está muy bien. Salen unas raíces muy finas, pero sin embargo no tiene raíces gordas. Pero bueno, eso tampoco me preocupa mucho porque ahora cuando hagamos el primer trasplante lo que vamos a ir haciendo es ir trabajando ese nevari. Y al cabo de unos añitos pues seguramente vamos a tener un nevari bastante bueno. Lo importante es que tenemos ya una buena base de árbol. Hay que estar muy pendientes también, lo que os dije, de cuando adquiramos un árbol, que por ejemplo no vamos a poder doblarle, o sea, este tronco no vamos a poder doblarle, es inviable porque es gordísimo, pero sin embargo al tener conicidad viene perfecto. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que podemos encontrar en nuestros viveros. Aquí tengo, por ejemplo, dos juníperos que son enormes. Además que tengo mucha suerte porque son unos troncos que normalmente no se encuentran en ningún vivero. Luego aparte, pues como hemos hablado antes, tenemos unas curvas muy suaves. Y en este otro, por ejemplo, que tenemos aquí, se le ve que está muy marcada aquí una vena, lo cual toda esta parte de aquí está muerta. Y vamos a poder hacer gin y saris con él. Van a ser unos árboles muy espectaculares, porque aparte lo que andamos buscando también es que tengan una ramificación muy densa, muy finita, y aparte están muy concentradas en la parte de arriba del árbol. Este también es un tronco muy bueno y ya os digo que es lo que tenemos que ir buscando en un vivero. Cosas como esta, como estos dos juníperos, es muy difícil de encontrar, pero es cuestión de ser constante en los viveros, ir mirando un día, otro día, y al final encontramos algo espectaculares como estas dos piezas, que van a ser dos bestias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de gran ayuda este vídeo y ya sabéis, si tenéis más dudas, preguntadme lo que queráis, que estaré encantado de resolver vuestras dudas. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like y os animo a suscribiros a mi canal para poder seguir creando más contenido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.